vehículo. Usa el cinturón de seguridad. No consumas bebidas alcohólicas. Cede el paso a los vehículos de emergencia. Cede el paso a cualquier animalito que encuentres en el camino. En esta Semana Santa, Despierta RD te informa. Seguimos con el contenido especial de esta Semana Mayor. Es la Semana Santa, es la semana de los cristianos y está con nosotros para compartir esta entrevista central Fray Kelvis Acevedo. Él es de la parroquia San Miguel y Las Mercedes. Y pues en este tiempo de recogimiento también que hemos querido pues todo el equipo de Despierta RD reflexionar un poco sobre la fe, sobre los ritos o rituales, sobre las cosas que se hacen durante esta Semana Mayor. Fray, gracias por estar con nosotros en este día. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme a este programa, que me imagino que mucha gente está presenciando, viendo el acontecer a esta hora de la mañana. Fray, discúlpame, Liceló. Bienvenido a Despierta RD. Vamos a iniciar esta entrevista, una entrevista especial. No vamos a hablar de las huelgas, no vamos a hablar de las deudas sociales, no, vamos a hablar qué hace la Iglesia Católica durante toda esta semana, cuál es la agenda, cómo la gente se puede integrar a todas esas actividades y dónde se estarán haciendo además de las parroquias. Bien, empezamos el miércoles de ceniza. Ahí empieza todo el proceso de la cuaresma, con el miércoles de ceniza, la imposición de la ceniza. Empieza la Semana Santa, luego el Domingo de Ramos, cuando se bendicen los ramos, se hacen caminatas, y ya la gente empieza a entrar en esa dinámica de la Semana Santa. Y como se va organizando todo el proceso para presenciar el Triduo Pascual. Si quieren que le explique el Triduo Pascual. Sí, por favor, por favor. Entonces, el término triduo, son 3 días de Pascua, de paso. La palabra Pascua significa paso, transición. Entonces empezamos el Jueves Santo. El Jueves Santo hay algo especial que es en la mañana, que es la celebración eucarística, donde se bendicen los santos óleos, como se le llama. Son el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma, que son los aceites que se usan para los sacramentos de iniciación cristiana durante todo el año. Esta celebración la preside el arzobispo aquí en Santo Domingo, en las demás diócesis la preside el obispo del lugar, el ordinario del lugar, y se convocan todos los presbíteros de ese lugar, de esa zona. Se renuevan las promesas sacerdotales, y esa es como la celebración del Día del Sacerdote, el Jueves Santo. Es el día nuestro. Ya en la parte de la noche se celebra lo que es el lavatorio de los pies, la última cena, el sacramento de la Eucaristía y el mandamiento del amor, como se le llama, que se dice, ámense unos a otros, háganle esto a su hermano. Ahí empieza lo que se llama el Triduo Pascual con esa celebración Todo eucarística. eso es el jueves. El Jueves Santo. En Entonces, todas las iglesias católicas. En todas las iglesias del mundo. Única e indivisible. Entonces, empezamos el Jueves Santo, que es hasta el domingo en la mañana. Ese triduo es una sola celebración. Entonces empieza por ejemplo, el Jueves Santo no se pueden ir en paz, no se da la bendición porque se inicia como de costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después que se termina la parte litúrgica, se expone el Santísimo abierto con monumentos, algo bien bonito, bien preparado, bien organizado, con detalles especiales, siempre bíblicos. Por ejemplo, la zona colonial se convierte en un lugar no de turismo, sino donde se volca la capital. Se volca la capital prácticamente a la zona colonial. Sí. Es intransitable, mucha gente, muchas personas, aparte de que todo el mundo quiere encontrar parqueo que no hay. Y se vuelve algo maravilloso, único. Yo creo que donde la discoteca la deja en el espacio a la iglesia. Sí. Ahí, en ese tenor, Fray, quiero aprovechar para que nos diga la importancia, por ejemplo, del Jueves Santo, visitar los monumentos. ¿Por qué la tradición de visitar los monumentos y qué significa eso para los creyentes católicos? Lo que significa es que Jesús está realmente presente
en la Eucaristía, en el cuerpo de Cristo. Jesús dice, es el lugar, el día que Jesús dice, tomen esto en mi cuerpo. Entonces, tradicionalmente se visitan 7 monumentos. Sí. Esa es la idea, que se visiten 7 porque es la plenitud, es el 7 es el número perfecto. el número perfecto, y las personas van visitando y orando. Incluso van por las calles, grupos, comunidades, muchos jóvenes. Mientras otros se van, muchos se quedan con la Pascua Juvenil y van visitando también los monumentos. Y para nosotros es importante porque la celebración eucarística es la cumbre de todos los sacramentos. Entonces, ¿Por qué perdón, padre, perdone que le interrumpa, por qué la Eucaristía es el sacramento central o es el eje central en el que gira la fe católica? ¿Por qué? Primero, porque es allí donde consideramos que está Jesús realmente presente. Primero, cuando el Padre lo está celebrando, el sacerdote está en persona Christi, pero alrededor de este giran todos los demás sacramentos. Sin los demás como que quedan vacíos. Uh-huh. Y como consideramos que, como Jesús dijo, que eso es su cuerpo, que lo tomen, entonces consideramos que realmente está presente en esa Eucaristía, en ese pan consagrado. Entonces, es la fuente, es la cumbre, es la esencia misma de Jesús y de la iglesia. La iglesia no tendrá fin. Sí. Okay. Colores específicos a la hora de celebración en cuanto al ropaje. Vemos colores distintos, diversos, a partir del primer día de la Cuaresma. Sí, empezamos con el morado, que es el color litúrgico, un color no de tristeza. Y no es de temporada. No, y no es tampoco político. Yo siempre hago la aclaración, porque como Claro, yo que el morado mucha es prensa, temporada. muchos medios de comunicación, la gente dice, empieza a señalar de una vez, como la Merced es un lugar de muchas tradiciones, Sí. no solamente religiosas, sino también políticas, de una vez empiezan a politizar la cosa. Empezamos con el morado, el domingo de Ramos usamos el rojo, ya mañana jueves utilizamos el blanco y el viernes volvemos al rojo. La explicación de los colores, padre. ¿Por qué el rojo el domingo de Ramos? ¿Por qué luego pasamos al morado y luego entonces el Primero blanco? el morado. Primero el morado, porque como le yo decía, el sé. morado significa eso, penitencia, significa Sacrificio. Pero el ¿Dolor, padre? dolor. El domingo de Ramos, Se usaba como luto el morado. sí, como luto. El domingo se habla de la pasión, o sea, el martirio, igualmente que el jueves, porque son los 2 días que se lee la pasión del Señor. Entonces, en esos 2 días, primero el domingo de Ramos, estamos con ese júbilo, proceso, ese esa júbilo. celebración. Y luego el domingo del Viernes Santo, entonces estamos con la muerte de Jesús, que es el martirio. El rojo significa martirio. El blanco significa como tal Paz. pureza, significa blanco, o sea, lo celeste. Lo celeste, y volvemos el sábado con blanco, que también es la resurrección del Señor. Ahí conocen los Fray, colores. todo ese calendario religioso de la Iglesia Católica invita al pueblo dominicano para que se integre. Ahora, hay tradiciones que uno cuando era pequeño, pues, como que respetaba más. Esto, el Viernes Santo uno no corría, uno no hablaba alto, uno no comía carne, y ahora vemos que la gente como que desafía esas tradiciones. ¿Qué está pasando? Yo pienso que, primero, nosotros tenemos aquí en la Merced muchas tradiciones que mantenemos. Por ejemplo, el Viernes Santo, nosotros tenemos la procesión del Santo Entierro. Aquí se desborda la capital hacia la Merced. Nos acompañan bandas de música como la del Ejército Nacional, la policía. ¿A qué hora, Fray? Es a las 5:30, pero empezamos a las 4 con la pasión. A las 4 de la tarde, la mayoría de las parroquias la hacen a las 3, nosotros damos a las 4 para darle tiempo a mucha gente que quieren ver el descendimiento con los guardias romanos, con las damas de la Dolorosa, con los niños de San Juan, con toda esa banda de música que van, como le decía, del ejército, la policía, la Marina de Guerra, los bomberos, entre otras, y todo el pueblo de Dios que va acompañando. Yo pienso que es un irrespeto que hay en todas partes, en todas las cosas. Es la misma degradación de la sociedad como tal. La familia. Pienso que es familia. La familia.
Que es parte esencial de la sociedad. Es parte nuestra también. Yo pienso que ha habido mucha, y además, mucha indiferencia. Los mismos medios de comunicación te tienen mucha promoción, muchísimas cosas, y al final, o sea, uno dice, ¿qué está pasando aquí? Padre, yo no quiero echarle la culpa a ustedes. No, hablábamos esta mañana, muchachos y Fray, y a nuestros amables telespectadores, de que los encartes de los periódicos lo que te invitan es cero reflexión, sino es vamos a disfrutar nuestros días, vamos a ingerir alcohol, vamos a comer de manera desmedida, que el mundo se va a acabar. Beba hace 4 y pague 3. Por ejemplo, desde que empieza la cuaresma como si fuera un espacio de verano para muchos. Empieza la cuaresma, ya los medios de comunicación, no solamente hablo de periódicos, prensa escrita, radial, televisiva, redes sociales, Twitter, Facebook, en todas las cosas. Uno ve 2 páginas de noticias y una de una institución cualquiera, vendiéndote la playa, vendiendo la ropa, los bikinis, la hielera, otro vendiéndote un carro, otro la cervecería, los barbecue, todas las cosas. Entonces, como que son los que más pagan. Claro, entonces, son los que mantienen el negocio abierto. Más se le pone cosas. Entonces, al final, dice, te venden aquello. Sin embargo, yo hablaba con un compañero mío antes de ayer y hablamos de la cantidad de gente que va a la iglesia en este tiempo. Más que en todo el año. O sea, la Iglesia Católica movió millones de personas aquí en República Dominicana. Yo le decía, en el campito donde no va nadie, ni sabe nadie que si te hay una monja o un seminarista allí, con el Domingo de Ramos, para estar la Semana Santa con esa gente, que quizá el único líder que ve durante muchísimo tiempo, a no ser que llegue la campaña política, es un religioso cada año. Donde no va nadie, quizá hay 5 o 3 casas, allá hay un seminarista, o una monja, o un sacerdote, o alguien. Entonces, la iglesia tiene su protagonismo también. Sí, yo recuerdo que en mis años de seminarista con los salesianos, nos íbamos a la Loma La Sal de Paso Bajito en Jarabacoa, o nos íbamos a La Jagua, que es otra loma, y ahí lo que se hacía era pura actividad religiosa. Y ahí se tenía... no era vedado, era acostumbrado. O sea, la costumbre era de no ingerir alcohol ni carne durante, por lo menos hasta el sábado en la mañana. Ya ahí entonces entraba otro ambiente, como decía Pedro, durante todo el viernes era silencio, era paz, era quietud, era reflexión, pero he visitado esa zona después de eso, claro, mucho después, y ya el ambiente no es el mismo. Ciertamente que las costumbres son diferentes. Por ejemplo, cuando yo era más niño, iba a decir más pequeño, pues no crecí mucho. Cuando era más niño, en los campos, primero, hasta el trabajo era hasta el miércoles, el mediodía. Exacto. En los campos se buscaba la leña, se buscaba el agua, se tenía toda la comida durante, para esos 3 días que yo le decía al principio. Ya no, ahora lo que dicen es una ley seca el Viernes Santo. El viernes, que no se venda, pero la compran el jueves. Claro. Y entonces, qué barbaridad. Entonces, me la bebo como quiera. Como quiera se va a beber. Sí. Hay que tener arraigada la fe y tener bastante claro nuestro accionar dentro del mundo espiritual como católicos, porque vemos que en otros países, Fray, el tema de la Semana Santa no es celebrado. Por ejemplo, en los Estados Unidos es una semana muy normal. Normalito. Las personas, los católicos, se van evidentemente porque resguardan esos días, porque para ellos sí son importantes. Sigue impactando de manera tan especial, como usted bien dice, en estos días, por el tema de la delincuencia, por el tema de la inseguridad, el que nuestros católicos visiten a cualquier hora, no solamente en el tiempo de Cuaresma, no solamente en el tiempo de esta Semana Mayor, sino ya frecuentemente los fines de semana, las misas, las celebraciones. La gente participa, pero con cierto temor. Por ejemplo, ahí en la Mercedes, la gente tiene miedo a la zona colonial, porque cuando está en misa, le roban el retrovisor, le roban los tapabocinas. Y mire que es una de las zonas más seguras. No, segura no. No es segura. Ahí cada rato le roban el celular a alguien. Entonces, yo pienso que eso a nivel general. Los delincuentes se mudan donde quieran, andan en motores que en media hora están en San Pedro. Entonces, yo pienso que durante el año existe ese temor en muchas iglesias. Padre, usted, perdón, Pedro, de mi parte,
Usted ha señalado responsabilidades muy puntuales, ha responsabilizado a los medios, que yo creo que tenemos un gran porcentaje una gran responsabilidad. de responsabilidad en todo esto. Que... Ha responsabilizado también a una descomposición social que evidentemente nos está afectando a todos. ¿Usted no cree que también la misma iglesia ha tenido y debe cargar con parte de la culpa de que se haya ido perdiendo esa tradición? Porque a lo mejor los mismos líderes religiosos han dejado de identificarse con esa costumbre, con esa tradición y de dar testimonio de esa fe. Yo pienso que, bueno, esa pregunta... Es capciosa. Capicúa. Bueno, yo no la creo capciosa. Yo pienso que ha habido un poquito de todo. Un poquito. Sin embargo, no se le puede echar la culpa porque del todo. Se vende mucho. Lo que la propaganda a veces son más fuertes que lo que la iglesia. Porque, por ejemplo, yo en la Mercedes muevo mi comunidad. Hombre activo. Usted es un líder. La muevo ahí, Sí, mientras sí. tanto. Entonces, en otros lugares que los padres bien fajados día y noche, ¿quién se pregunta? ¿El padre comió? ¿El padre tiene agua? ¿El padre tiene gasolina? ¿Pagó la luz? Por ejemplo, cuando a mí me llega ese fuetazo, cuando otro padre llega el fuetazo, ¿quién se pregunta? ¿Quién lo dice? Sufren igual. Entonces, las preocupaciones son fuertes. Ahora, viven preocupados de que la feligresía llegue y que el mensaje le llegue a la población. Y ese mensaje, obviamente, no solamente con el hábito. Ese mensaje también es con el verbo, acciones. con la acción, Claro. con el amar al otro, independientemente. No decirlo, sino hacerlo. Fray, Hacerlo. finalmente, porque en brevísimo tiempo, 30 segundos, aquel principio de más fácil entrará la aguja del pobre por la aguja de un camello. ¿Era así, no? El Pero el camello por la aguja que un rico al reino de los cielos. Se sigue manteniendo eso. Bueno, la misericordia de Dios llega a todos. Pero a ellos como que no les interesa que le llegue. Bueno, se hacen. Se hacen. Sí. Fray, gracias. Un mensajito final para toda la población. Así es. Fray, por favor. Yo pienso que en estos días la familia tiene un papel muy importante. El papel de donde todo el mundo llega a la familia. El nieto, el bisnieto, está todo allí congregado. Yo pienso que es un espacio para manifestarse amor. Gracias, Fray. Renovarse afectos, como siempre decimos. Muchísimas gracias al Fray Kelvis Acevedo, que compartió con nosotros estas expresiones de mucho sentido dentro de la iglesia. Y reflexiones. Sí, señor, para nosotros de gran valor. Nosotros nos vamos a la pausa, seguimos con el contenido. Esto es Despierta RD. Esa es mi querida Isabel. Un abrazo grande. Ya la abrazo, ¿eh? Así que no se nos muevan. Fuerte el viento cuando no